este acto de Cristo? Mal, ¿no? Dirían, no, que Jesús es amor y es paz y dice que debemos de tener dominio propio. ¿Qué pasó aquí con nuestro Señor Jesucristo? Se enojó. Aquí nuestro Señor Jesucristo se enojó y mostró su ira santa. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque ahorita lo vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí? Vamos a parar ahí, vamos a ir explicando ahí un poquito. ¿Por qué se enojó nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué no deberíamos de enojar nosotros cuando alguien usa las cosas santas y las profana y hace negocio de las cosas del Señor? Porque es lo que estaban haciendo aquí los líderes religiosos. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo aquí los líderes religiosos con la casa del Señor? Estaban haciendo negocio con las cosas de Dios, pero estaban profanando un lugar santo. Hay que entender esa parte, amado hermano. Sí, cuando Dios consagra algo, no deben de usarse para cosas comunes. ¿Sí? Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué hizo Dios con el séptimo día? Lo santificó. ¿Qué entiendes que lo santificó? Que lo consagró para Él. ¿Qué pasa cuando alguien que dice ser cristiano usa el domingo para ir a trabajar? ¿Qué está haciendo con algo santo? Lo está profanando. Lo está profanando, amado hermano, porque es el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿El nombre de Dios es santo? ¿Lo puedes usar como un hombre común y corriente? Sí, sabe que allá afuera usan expresiones como Dios mío, así, pero sin entendimiento. ¿Cómo ves que están usando el nombre de Dios? Están profanando su nombre. O sea, hay que entender esto, que es muy delicado, amado hermano. Es muy delicado no entender las cosas santas de Dios. Por ejemplo, su palabra, ¿es santa? ¿Puedes usarla para hacer comercio? ¿Los sacrificios a Dios eran santos, consagrados a Dios? ¿Podías hacer negocio con eso? Entonces, aquí vamos a ver que, mira, amado hermano, una responsabilidad del pastor, ahorita lo vamos a ver, es enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. ¿Sí? Y debemos de tener celo por la casa de Dios. A ver, ¿qué tenemos que tener? Celo por la casa de Dios. Mire, vamos a ver esta misma historia en Juan 2. ¿Lo tiene? Dice, y estaba cerca la Pascua. Es la misma historia de la purificación del templo. Algunos dicen que Jesús purificó 2 veces el templo, otros dicen que una vez, pero lo importante es el contenido, amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de, ¿qué dice? De mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Qué había en nuestro Señor Jesucristo? Celo. ¿Sabe qué significa celo? Significa un deseo intenso de cuidar las cosas santas de Dios. A ver, ¿qué debemos de tener? Un deseo intenso, apasionado de cuidar las cosas santas de Dios, que no sean profanadas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí debemos de exhortar a aquellos que quieren trabajar el domingo, no profanes el día del Señor. No lo hagas. Hay consecuencias graves si dices que eres creyente, y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No profanes la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para hacer negocio. El evangelio no es para hacer negocio.
¿Qué están haciendo los llamados cantantes cristianos? Con algo que es santo, algo que es para adorar a Dios, lo están usando para enriquecerse. Pastores con la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, algo que es santo y para el pueblo santo de Dios, están haciendo negocio. Están haciendo conferencias donde cobran la entrada, cuando la palabra de Dios dice que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Hay gente que cobra y da su excusa. Bueno, es que hay gastos para hacer la conferencia. Cristo jamás cobró y le predicaba a multitudes. Y el mandamiento es claro: ¿cómo debemos de dar lo que recibimos de gracia a nosotros? De gracia. ¿Sí? Iglesias que venden la predicación a 50, 100, 200 pesos. ¿Qué están haciendo con algo santo, hermano? Lo están profanando. Tenemos que tener mucho cuidado. Miren, ahí habla de que estos mercaderes estaban en el templo, pero era un patio, pero era parte del templo. Y por ser parte del templo, ¿cómo era ese patio? Era santo. Ese patio estaba designado para que los gentiles buscaran a Dios. Sí, porque a los gentiles no les era permitido entrar más adentro del templo. Entonces ahí era para que los gentiles fueran ahí, y los sacerdotes de Dios tenían que enseñarles la palabra de Dios. ¿Qué hicieron con ese lugar designado para los gentiles? Pusieron su mercado. ¿Qué sabían los sacerdotes? Que el día de la Pascua venían miles de judíos a presentar sacrificios a Dios. ¿Y qué dijeron los sacerdotes? Pues vamos a poner aquí nuestros chivos, nuestras vacas, todo, y cuando vengan, aunque traigan ellos ya sus animalitos, les vamos a decir que no pasa. Porque para que un animalito fuera sacrificado, el sacerdote, ¿qué tenía que hacer? Revisarlo, que fuera un animalito sin defecto. Ellos encontraban un defecto y le decían: pero aquí tenemos ya los perfectos y te lo vendemos aquí. ¿Ya habían hecho qué? Negocio. Ahora venían judíos de otras partes donde manejaban otro tipo de moneda a la de Jerusalén. ¿Qué hacían los líderes religiosos? Le decían: tu moneda no la podemos aceptar, pero mira, ahí están los cambistas, cámbiala y te la aceptamos. ¿Qué pasaba cuando cambiaban su moneda? Les daban menos. O sea, amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado de no entender las cosas santas de Dios. Eso es muy delicado. Miren, te voy a dar algunas citas para que veas qué tan delicado es. Vamos a ver ahí Ezequiel 22, 26. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Eso esté rápido, hermano. Yo pensé que mi Biblia no lo traía, pero sí, ya lo encontré. ¿Qué dice, amado hermano? ¿Qué reclamo les hace Dios a los líderes religiosos? Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron, ¿qué dice? Mis santuarios. Entre lo santo y lo profano, ¿qué dice? Ni distinguieron entre inmundo y limpio, y mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Qué tan delicado será esto, amado hermano? A ver, ¿qué tan delicado crees que sea? A ver, ¿qué le pasó a Nadab y a Abiud? Dios los mató con fuego. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hemos leído que vaya a Levítico 10:10? ¿Por qué? ¿Por qué Dios los mató? Sí, trajeron fuego extraño, y de acuerdo a lo que estamos explicando, ¿qué hicieron? ¿Qué no discernieron ellos entre lo santo y lo profano? ¿Sí? Dios había consagrado ya un fuego que se tenía que usar, y nada más ese fuego tenía que usarse. ¿Qué hicieron ellos? Trajeron otro fuego que no es el fuego que Dios había dicho.
Miren, ¿se acuerda cuando Dios mandó construir el tabernáculo? ¿Sí, sí lo ha leído? ¿Alguien lo ha leído? ¿Sí? ¿Qué es un tabernáculo? Un lugar sagrado donde iba a habitar la presencia de Dios. Dios le mandó construir varios muebles, un altar para los sacrificios, un lavacro, un lugar santo donde estaba un candelero, había una mesa de panes, había también un altar de incienso, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto con los mandamientos de Dios y todo era santo porque Dios lo santificó. Él dijo, cualquiera que use cualquier cosa de esta para uso común, morirá. Así es nuestro Dios. Cualquiera que usara, por ejemplo, había vasos, había platos, podía cualquier judío tomar un vaso de esos y usarlo para su uso común. ¿Qué pasaba si lo hacía? Moría, amado hermano, moría. Es muy delicado. Hoy que Dios nos dé entendimiento de comprender eso, amado hermano, qué tan delicado es profanar lo santo de Dios. Miren, ahí dice en el 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasó? Dios los mató. Ahora, ¿qué instrucciones les da Dios a Moisés que le diga a los sacerdotes? Vaya usted al 9, en el 9. A Aarón le dice ahí en el 8, 10:8 para avanzar. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no mueras. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Por qué no debían de tomar vino, hermano? Siga leyendo ahí. A ver, ¿por qué llevaron fuego extraño? ¿Por qué se imagina que llevaron fuego extraño Nadab y Abiú? Se echaron sus copitas. ¿Sí? Todo aquel que no tiene discernimiento es como alguien como un borracho que no entiende la diferencia de las cosas. ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer un sacerdote, amado hermano? Enseñar. Ezequiel 44:23. ¿Qué tenía que hacer un sacerdote? Enseñar al pueblo a diferenciar entre ¿qué? Lo santo y lo profano. ¿Sí te está enseñando aquí, amado hermano? Si caes muerto por un día estar trabajando el día domingo, ¿no vas a decir no me avisaron? ¿Por qué se queda callado, amado hermano? ¿Usted cree que no pueda pasar? Si cayó Ananías y Zafira, que yo creo que falta que un día aquí caiga un Ananías, ¿no? Para que tengamos temor de Dios. Sí, aquí está hablando de los requisitos de un sacerdote, con quién se debe de casar, y dice en el 23, ¿sí lo tiene Ezequiel 44:23? Y enseñarán a mi pueblo a hacer ¿qué? Diferencia entre lo santo y lo profano, y le enseñarán a discernir entre ¿qué, mi amado hermano? Entre lo limpio y lo no limpio. ¿Alguien de aquí todavía ignora eso, amado hermano? Que hoy es el día del Señor. Que el Evangelio, la palabra de Dios es santa y que no puedes usarla para tu beneficio, para algo común. Ya no estamos en ignorancia, ¿verdad, amado hermano? ¿Cuántos de aquí saben que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Podemos vivir en pecado? ¿Practicar el pecado? No, amado hermano. ¿Quieres otro ejemplo de la gravedad de no entender esto? Daniel 5. Cuando Israel fue conquistado por Babilonia, ¿a dónde llevaron todas las cosas santas? A la casa del rey de Babilonia. ¿Sí? Llevaron muchas cosas santas, vasos, platos. Y aquí se le ocurre a este rey de Babilonia hacer una fiesta. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. ¿Ya lo tiene? El rey Belsasar hizo un gran banquete
a 1000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1000, ¿qué hacía? Bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, fíjense, cuando ya están borrachos, no hay discernimiento, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. ¿Cómo eran esos vasos? Santos, amado hermano. Y los mandó traer para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Cuántas veces hicieron estas cosas este rey en su vida? Sin usar los vasos del templo de Dios. Yo creo que muchas veces celebró fiesta, ¿no? Y yo creo que no había tanto problema, pero aquí ya hubo un problema. Aquí profanó las cosas de Dios, ¿sí? ¿Qué pasó, amado hermano? En aquella misma hora, en el 5, vea lo tremendo que le pasó a este hombre, ¿eh? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre. Si nosotros a veces vemos una sombra, hermano, ¿nunca te ha pasado que estás orando y de repente ves como una sombra y ya te quieres ir corriendo? ¿O nomás me pasa a mí? Si ya te ha pasado o no te ha pasado que de repente ves así como que alguien pasó y dices, ay, creo que… Bueno, imagínate, aquí este hombre está viendo dedos humanos, dedos en la pared, escribiendo algo. Eso debe ser lo peor que una película de terror, hermano, ¿no? Fíjense lo que dicen. Los dedos de una mano de un hombre que escribía delante de él candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Yo eso nomás lo había visto en las caricaturas. Imagínate del miedo, las rodillas chocando. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Nadie podía leer esta escritura. Se acordaron de Daniel, que era un hombre de Dios, lo mandaron llamar, él interpreta ahí lo que dice la escritura. Vamos allá al 25. ¿Qué juicio trajo Dios sobre este rey por profanar lo santo, hermano? ¿Ya lo tiene? Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto ¿qué? Fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. A ver, ¿cuántos estamos entendiendo lo delicado que es? Diga algo, amado hermano. Y pidámosle a Dios eso, amado hermano. En verdad, pidámosle eso. Que Dios tenga misericordia y nos enseñe a tener celo por las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si dice amén, amado hermano, no dice amén. Miren, vea lo que hacían los líderes religiosos desde el Antiguo Testamento. Vamos a verlo, Jeremías 5:27. ¿Cómo eran los líderes de Israel, hermano? ¿Cómo se los imagina económicamente? Ricos, hermano. ¿Cómo son muchos líderes de aquellos que liderean alguna religión, alguna iglesia? Muchos de ellos, ¿cómo son? Son millonarios, hermano. Jeremías 5:27. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de ¿qué? El problema de esa gente que se hace rica, hermano, es que está engañada
pero está engañando. Imagínense miles de gentes en un concierto que cree que está adorando a Dios. Imagínense. No están adorando a Dios. Están adorando al diablo. ¿Sí? Imagínense cientos de hombres que dicen ser siervos de Dios, no le están sirviendo a Cristo. Le están sirviendo a sus propios vientres. Ahorita lo vamos a ver. ¿Los judíos creían ser pueblo de Dios o no creían ser pueblo de Dios? ¿Creían, eran pueblo de Dios? No eran, hermano. Llenas de engaño. Así se hicieron, ¿cómo se hicieron, hermano? Grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. Fíjense, peor que un incrédulo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres, ¿qué dice? No juzgaron. ¿No castigaré esto? Hace una pregunta a Dios para los que creen que Dios no castiga. Dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. ¿De quién es la venganza, hermano? De Dios. Tarde o temprano pagará cada uno conforme a sus obras. Amén. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y lo más grave, siga leyéndolo. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Por qué existen los falsos profetas de la prosperidad? Porque el pueblo quiere que le prediquen lo bonito. Esta iglesia ya estuviera llena si predicáramos ese evangelio. Pero cuando se predica el verdadero evangelio, la gente se enoja y se va. ¿Cierto o falso? Lo hemos dicho, si aquí traemos un cantante de esos falsos, porque son falsos cristianos, famosos a esta iglesia, no cabríamos aquí. Y si cobráramos 500 pesos la entrada, la pagarían. ¿Cierto o falso? La pagarían. Esa gente llena estadios. Falsos pastores que supuestamente tienen la unción como Cash Luna llenan estadios, hermano. Lo único que no es predican la palabra de Dios. No la predican. Predican sus mentiras para poder tener a esa gente ahí. ¿Y se están haciendo qué? Ricos. Miqueas 3:9. Los que estamos aquí ya años en el evangelio, ¿tú ya disciernes entre un falso evangelio, hermano? ¿Sí? ¿Ya no andas pisando carros? ¿Ya no andas decretando que eres sano? ¿Se acuerda cuando andábamos ahí? Ahora me da vergüenza, hermano. Me da vergüenza pensar que un tiempo estuvimos engañados, pero gracias a Dios. Miqueas 3:9, ¿lo tiene? Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob. Vea cómo siempre son los líderes y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio. A ver, ¿qué abominaban? ¿Sabe que Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, habéis dejado lo más importante de la ley? ¿Qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Aquí qué abominaban? El juicio. ¿Y qué pervertían, hermano? Todo el derecho. Que edificáis a Sión es la iglesia, hermano, el pueblo, con sangre, y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho. ¿Cómo eran los líderes, hermano? Corruptos. ¿Y sus sacerdotes cómo enseñaban? Por precio. Si crees que el evangelio de la prosperidad apenas se inició, no, hermano, ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Y sus profetas cómo adivinaban? Por dinero. No hablaban la palabra de Dios, adivinaban. ¿Qué hacen ahorita los falsos llamados profetas de nuestro tiempo? Adivinan, son adivinadores. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros?
A ver, ¿qué dicen los cantantes cristianos cuando hacen un concierto? ¿Para qué lo hacen? Para la gloria de Dios. Y todos para la gloria de Dios. La Biblia enseña, amado hermano, que no todos sirven a Cristo, ¿eh? No todos sirven a Cristo. ¿Cuántos saben eso, amado hermano? Mire, vamos a verlo. Vamos ahí a Romanos 16, 17, 18. No debemos de fiarnos de ningún líder religioso, sea quien sea. La Escritura nos manda a examinar a los espíritus, las doctrinas que traigan. ¿Cuántas advertencias hay en la Biblia de que vendrían falsos maestros, hermano? ¿Y por qué no se predica de eso? ¿Por qué la mayoría de los pastores no advierte al pueblo que va a haber falsos maestros? Porque ellos son falsos maestros. Ellos son falsos maestros. Mire, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros sabéis, ¿qué dice? Aprendido. O sea, va a haber gente que va a hacer tropezar enseñando cosas que no están en la Biblia. ¿Qué debemos de hacer con ellos? Apártense de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. A ver, ¿qué hay en la iglesia? Aquí ya estamos en la iglesia, hablando de la iglesia de Cristo. ¿Qué hay en la iglesia de Cristo? Falsos, que le sirven a Cristo, pero no vienen en el nombre de Cristo, no hablan de Dios, no leen algún versículo, pero sirven a sus propios vientres. ¿Están buscando la gloria de Dios? ¿Están buscando el bien del pueblo de Dios? No. Ellos están buscando su propia gloria, riquezas, prosperidad, porque ellos les han enseñado que un hijo de Dios debe de ser próspero económicamente. Cuando la palabra de Dios dice que en la iglesia siempre habrá pobres y ricos. ¿Sí lo ha leído? A ver, en la iglesia, ¿qué va a haber siempre? Pobres y ricos. ¿Por qué va a haber pobres y ricos en la iglesia? ¿Por qué cree usted? Para que los ricos aprendan a amar a sus hermanos y les ayuden. ¿Cuál es el amén? Sí, para eso. ¿Para qué le da más a uno el Señor? Para que ayude al que no tiene mucho. Ese propósito de Dios, amado hermano, que nos amemos, que nos ayudemos. ¿Sí lo ha leído, amado hermano, que el que trabaja ya ayude al necesitado? ¿Sí lo ha leído? Bueno, luego dice ahí, y con suaves palabras, ese es el problema, hermano. Y con suaves palabras y lisonjas, ¿qué hacen, hermano? ¿A quiénes se engañan ahí? ¿Qué es un ingenuo? Mi amado hermano, cuando dicen te timaron, eres un ingenuo, como un tonto, ¿no? Dile a que está a tu lado, si no lees la Biblia, tú eres presa de esa gente, te van a engañar. A mí conmigo viene mucha gente y me dice, pero aquel dice una cosa y aquel dice otra cosa. ¿Y qué dice la Biblia? Aquí no es qué dice Vicente, qué dice aquel, no, qué dice la palabra de Dios. El problema es que viene gente preguntándome y diciéndome así, ¿por qué me dice así? Porque no ha leído su Biblia. Está como la samaritana, los judíos dicen que allá y nuestros padres dicen que aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que a Dios se le va a adorar ahora en espíritu y en verdad. O sea, la palabra es tu luz, hermano, es tu lámpara. El pueblo perece por falta de conocimiento. O te pones a leer las escrituras y a pedirle a Dios sabiduría, hermano, o tú no vas a entender lo santo y lo profano y se te va a hacer bien fácil tomar el domingo para otros asuntos. Se te va a hacer bien fácil. Te va a salir cualquier cosa porque el diablo esa es su labor, tentarte, ponerte cosas en el camino y siempre tendrás una excusa. Ay, es que hermano,
hermano, de eso va a estar lleno el infierno, de gente que se excusa, que no entiende lo grave que es profanar las cosas del Señor. ¿Sí dice amén, amado hermano? Es muy delicado, amado hermano. Miren, ya Hechos 20:29. Si tú no lo sabías, hoy lo vas a saber. Nosotros tenemos que tener celo por las cosas de Dios, hermano. Todos, yo principalmente, pero todos tenemos que tener ese celo. ¿De qué tenemos que tener cuidado nosotros, amado hermano? Ve ahí, Hechos 20:29. Desde el 28, mire, dice, ahí le está hablando Pablo a los líderes. Les dice, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño. A ver, ¿dónde tiene que estar nuestra atención de los líderes? Primero por vosotros, nosotros, y por todo ¿qué? El rebaño, la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia. ¿Para qué está puesto un líder, hermano, un pastor? Para cuidar la iglesia, para instruirla, para alimentarla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Sí, está para eso. Dice, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cuánto costó la iglesia de Jesucristo, hermano? ¿Y sabe que su iglesia es santa? Hay de aquel que profane la iglesia del Señor, hermano. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. A ver, ¿qué debes de saber como creyente? Que tienes que cuidar la iglesia. Que un día no se pare aquí un falso maestro de la Biblia y empiece a enseñar herejías buscando sus beneficios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? El púlpito no es para que nos gloriemos, para que seamos famosos en YouTube, para que el mundo nos conozca. No es para eso el púlpito, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? No es para hacer negocio. La iglesia no es un negocio que se muere el pastor y le deja el negocio a la esposa, ya es pastora, o a los hijos. La iglesia no es un negocio. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted aprendiendo, amado hermano, todo eso vaya aprendiendo. No sabemos el día de mañana qué va a pasar. Mire, del 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Ya veo lo peligroso de una persona codiciosa, avariciosa? ¿Qué va a hacer por causa de la avaricia y de la codicia, hermano? Va a pervertir el evangelio, hermano. ¿Y cuál es la consecuencia? Va a arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sí está viendo la gravedad del asunto, amado hermano? Segunda de Pedro, capítulo 2. La Biblia está llena de advertencias, hermano. Si tú no las lees, si tú no pones atención, vas a ser engañado. ¿Ya lo tiene? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Allá a qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. Lo acabamos de ver. ¿Sí? ¿Qué había en el pueblo en el Antiguo Testamento? Falsos profetas. ¿Sí? Había. ¿Ya lo vimos o no lo vimos? Como habrá entre vosotros, ahorita en la iglesia de ahorita. ¿Sí? ¿Qué habrá, hermano? Falsos maestros que introducirán, ponga atención a esta palabra, hermano, introducirán, ¿cómo, hermano? Encubiertamente. A ver, ¿cuál es lo peligroso de los falsos maestros? ¿Sabes que Satanás es el ser más astuto que había ahí hablando en Génesis de la serpiente? ¿Sabes que el engaño no entra luego así? ¿Cómo va entrando el engaño? Encubiertamente. Ni cuenta te das cuando ya estás decretando. Así nos pasó en la iglesia. Así nos pasó. Empezó un día nuestro pastor a decir que se le apareció Jesús y habló personalmente con él. Y de ahí empezó todo el rollo. Al rato ya traían espadas de fuego, al rato ya
teníamos banderas para hacer guerra espiritual, shofares, teníamos un montón de tonterías. Y lo único que no teníamos era la palabra de Dios, que es la que tiene poder para salvar y santificar a la iglesia. Solo la palabra de Dios. ¿Qué se tiene que hacer en la iglesia? Predicar la palabra santa de Dios, predicar la sana doctrina. A ver, ¿qué tenemos que predicar, hermano? La sana doctrina. Entonces, ¿cómo van a entrar estas herejías? Encubiertamente herejías destructoras. Eso es lo grave del asunto. ¿Qué hace una herejía en la iglesia? Destruye, hermano. Lleva a la condenación. Aparta a los creyentes de Cristo, de la santidad. Dice ahí, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos. ¿Cuál es su fin de estas personas, hermano? Destrucción repentina. Ponga atención en el 2, para que vea ahorita cómo está la iglesia. Y muchos seguirán sus disoluciones. A ver, de la iglesia llamada cristiana aquí en México, la mayoría, ¿cómo están? La mayoría están siguiendo a falsos maestros. Las iglesias más grandes, no todas, pero la mayoría, están llenas de herejías. La mayoría. Son pocas las iglesias que predican la palabra de Dios, hermano, la sana doctrina. Muchos dicen, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿qué es, hermano? Blasfemado. Bueno, hasta los incrédulos se ríen de esas iglesias pentecostales que creen que está el Espíritu Santo ahí moviéndose en ellos. Hasta los incrédulos dicen, esa gente está loca, esa gente está engañada, su pastor se está enriqueciendo y no se dan cuenta. Los mismos incrédulos, hermano. ¿Qué más dice? 3. ¿Cuál es el problema de estos falsos maestros? Por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Ya viste lo que estaban haciendo los sacerdotes en el templo? ¿Mercadería? ¿Qué hace un falso profeta en una iglesia? Mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación. ¿Qué dice? ¿Qué les va a pasar a toda esa gente que cree ser siervo de Dios? Va a ser condenada, hermano, ya está condenada, no se tarda, y su perdición, ¿qué dice? No se duerme. Si no se arrepienten todos esos pastores que se están enriqueciendo, van directo al infierno, con todo y su falsa unción, porque ellos dicen ser los ungidos de Dios. ¿Sí lo está viendo delicado o no lo está viendo delicado, amado hermano? Ahorita vamos a hablar un poquito de la avaricia, de qué dice Dios respecto a la avaricia, pero vaya usted a 1 Timoteo 6:3. Apenas veía yo un programa donde decían, ¿y cuál es la sana doctrina, hermano? ¿Cuál será la sana doctrina, hermano? ¿Cuál será? ¿Cómo saber si me están predicando una sana doctrina? Cuando se predica a Jesucristo como Señor, para empezar. A ver, ¿a quién predicamos, dijo Pablo? A Jesucristo como Señor y a este crucificado, la obra de Cristo, pero primero como Señor. Entiende esa parte, porque mira, en las iglesias ya el Señor de la iglesia ya no es Cristo, ya es el pastor. La gente le tiene un miedo al pastor hasta de decirle que está mal, porque dice, ya me dijo que no toque al ungido de Dios, porque así se defienden los falsos maestros: no toquéis a los ungidos de Dios. O sea, si tú hablas mal de mí, te va a ir mal. ¿Qué dice la Biblia que debemos de hacer si vemos a nuestro hermano en pecado? Ve y exhórtale tú mismo, ¿no dice la Escritura? Sea quien sea Pedro, hay que exhortarle que está mal. ¿Cuántos dicen amén? Si usted ve que de repente aquí ya alguien empieza a grabar su disco y empieza como a querer hacer su negocio con el disco y así, ¿qué debemos de hacer? ¿Dejarlo? Exhortarlo. Que el evangelio no es para hacer negocio, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Sí, la sana doctrina siempre va a exaltar a Cristo, siempre te va a llevar a su muerte, a su cruz, siempre.
Siempre te va a llevar a que vivas en santidad, en temor a Dios, a que vivas una vida piadosa, siempre, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mire, fíjese lo que dice aquí, 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a qué, hermano. A ver, ¿a dónde te tiene que llevar una sana doctrina? A que tú cada vez te parezcas más y yo a Cristo. A que tú cada día conozcas más al Dios de la Biblia, su voluntad, sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Pero si alguno no se conforma a eso, si alguno no predica eso, ¿qué dice en el 4? Está envanecido. ¿Qué sabe? Nada. Delira, está loco acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Ve lo que es un falso maestro, hermano. Hombre corrupto, ¿de qué dice? De entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. A ver, ¿cómo usan el evangelio, hermano? La iglesia. Creen que es un negocio, hermano. Mucho cuidado con la avaricia, hermano. ¿Sí estás viendo que el problema es la avaricia? ¿Sí? Dice ahí, apártate de los tales. Ponga atención en el 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. A ver, ¿qué debemos de tener, hermano? Contentamiento. Contentamiento. ¿Sabes que los falsos maestros ven a otro falso maestro que tiene un avión y qué cree que quiere? Quiere también su avión, porque si no se siente menos contento con lo que tienes. Si Dios no te da carro y te da una bicicleta, contento. Si Dios no te da casa y tienes que rentar toda tu vida, contento. No empieces a codiciar a otros supuestos siervos de Dios que ya tienen casa, camionetas, no empieces a codiciarlos. No lo hagas, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es muy delicado la avaricia y ahorita lo vamos a ver, amado hermano. Dice ahí, ¿por qué debes de tener contentamiento con lo que tengas? ¿Por qué? Lea el 7. A ver, porque ahí está bien claro por qué. ¿Por qué debes de tener contentamiento con lo que tienes? Porque veniste desnudo y te vas a ir desnudo. A ver, ¿a cuánto sí en verdad entiendes esta parte? A ver, ya no te vas a quejar y a decir, ay, a mí Dios no me bendice. Yo no tengo una casita, no tengo esto. ¿Ya no lo vas a hacer? Porque ¿a poco te la vas a llevar? ¿Te vas a llevar todo lo que acumules aquí? Dice, así que teniendo sustento y abrigo, a ver, ve al que está a tu lado a ver si lo ves desnudo, a ver. A menos que tenga rayos X. ¿Sí tiene su ropita? ¿Alguien aquí que no esté ayunando, ya desayunó? ¿Cómo deberías de estar? Contento. Tienes abrigo y ya te echaste tu atolito, tu café, no sé, contento. ¿Sí o no? Entonces dile a la que está a tu lado y todos, ¿por qué estás triste? ¿Sí dice así o no dice así? Que teniendo abrigo y el sustento, ¿cómo debemos de estar, hermano? Contentos. Porque los que quieren enriquecerse, o sea, los avariciosos, caen en tentación y lazo. Esa es una trampa, hermano. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición. Si después del culto tú dices, al rato voy a ir a trabajar y voy a ganar mucho dinero, ¿qué hay en ti? Eres una persona avariciosa. ¿Qué va a pasar con tu fe tarde o temprano? ¿Qué va a pasar? Siga leyendo ahí. Siga leyéndolo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué va a pasar aquí si de repente al hermano Juanito a mí se nos antoja
tener un carrito y empezamos a predicarles que pacten con Dios. Para empezar nos van a correr, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a otra iglesia donde nos acepten y predicamos eso. Nos vamos a desviar. Al rato ya ni siquiera vamos a predicar a Cristo. ¿Cuántos están entendiendo, amado hermano? ¿Sí está viendo todo lo delicado que es esto? ¿Sí lo alcanza a ver? Mire, ¿quiere ver qué tan delicado es la avaricia? Ahí en Lucas 12, había dos hermanos que le estaban diciendo a Cristo, uno le estaba diciendo, Señor, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. ¿Qué les dijo Cristo? ¿Quién me ha puesto a mí por repartidor? Imagínense, ya estaban poniendo a Jesucristo ahí como repartidor de las herencias. ¿Sí lo ha leído? Dice ahí, Lucas 12:13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Qué les dice, hermano? ¿Qué le dice a este hombre? Mirad y guardaos de toda avaricia. A ver, ¿de qué tenemos que guardarnos? De toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A ver, ¿qué entiendes ahí? Porque hay gente que si no tiene, piensa que no vale nada, que Dios no lo quiere, que Dios no lo bendice. ¿Por qué piensa así? ¿Que la riqueza hace a la persona importante? ¿Sí? Mira, ricos ya están en el infierno, pobres ya están en la gloria. Y no quiero decir que porque seas pobre vas a entrar, no. Lo que quiero entender es que aquí, en el contexto habla de que hay que ser rico para con Dios. Las riquezas de aquí, ahorita vamos a ver, se pudren. Va a ser amén. ¿Dónde enseñó Cristo a hacer riquezas? En el cielo. Pero a ver, ¿cuántos entendemos esa parte? A ver, ¿cuántos entendemos esa parte de hacer riquezas en el cielo? ¿Tú la entiendes en verdad? ¿Tú entiendes esas riquezas, cómo las puedes hacer? Mire, vamos ahí, vamos a verlo. Está en Mateo 6. Ahí lea usted la historia de Lucas, yo ya no la leí completa, usted léala. Ahí vemos un hombre que ya tenía sus graneros llenos. ¿Y qué hizo ese hombre? Los hizo más grandes. Hay gente que no trabaja el domingo por necesidad, hermano, ¿eh? En la semana le fue muy bien, pero el domingo quiere más. ¿Ya tienen Mateo 6:19? No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué le pasan a los tesoros en la tierra? La polilla y el orín los corrompen, se pudren. ¿Y qué más les pasa a las riquezas de aquí? Te las roban. ¿Cierto o falso? ¿Sí? ¿A cuántos nos han robado alguna vez? ¿Sí? ¿Qué dice Cristo? Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si tú dices amar a Dios, ¿puedes usar el domingo para ir a trabajar? No. ¿Qué debes de hacer el día domingo? Venir y adorar a Dios, servir a Dios, ir a predicar el evangelio, hacer obras de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está claro o no está claro? Y si tú amas las cosas terrenales, ¿tu corazón está en Dios o está en las cosas del mundo? Aquí es para que nos examinemos, hermano. Dile a que está a tu lado, examinémonos. Porque muchos de aquí, yo no sé por qué han faltado los domingos, no lo sé. Si fue por una causa justa, está bien. Pero si faltaste por hacer otras cosas para buscar un beneficio propio, estás profanando el día del Señor. Y es algo muy delicado. Si dice amén o no dice amén, amado hermano. ¿Podemos servir a dos señores? ¿Qué dice en el 24? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos decir que amamos a Dios, hermano,
si con nuestros hechos lo negamos? Si realmente no le damos el tiempo que debemos de darle al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿qué consejo le dio Pedro a los pastores de una iglesia? Primera de Pedro 5. ¿Qué debemos de saber los pastores, hermano? A ver. ¿Lo tiene? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Aquí le está hablando a los pastores. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué le dice Pedro a los pastores? Apacienten la grey de Dios, a la iglesia. Aquí está hablando de que pastoreemos la iglesia, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. A ver, ¿cómo debe de estar el ministro? No debe de estar ahí por fuerza. Lo que yo les comentaba apenas, que si alguien está aquí en esta iglesia porque se siente obligado, no debe de ser así. ¿Verdad que no? Luego dice ahí, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. A ver, ¿qué puede haber en un pastor? Querer obtener ganancias, ¿qué? Deshonestamente. El pastor es digno de un salario, hermanos, pero no puede querer enriquecerse de una manera deshonesta. ¿Cómo sería una manera deshonesta? Exigiéndole al pueblo, obligándolo a que le tiene que dar. Y usando textos bíblicos, por ejemplo, Malaquías, ustedes le han robado a Dios con sus diezmos, por ejemplo, y los empiezo a manipular. Y los empiezo a decir que si no me traen su diezmo, sus primicias, se van a condenar. Y muchos, ¿qué van a hacer? Ya no de aquí, porque gracias a Dios aquí ya están instruidos. Pero ¿qué pasaría con alguien nuevo? Pues se espanta y dice, no, y me va a maldecir Dios, aquí está mi diezmo, pastor, y hasta mi primicia. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias de falsos maestros? ¿Cuántos dicen amén? O sea, el pastor, ¿sí ha leído usted las cualificaciones de un pastor? De acuerdo al tema, ¿cuál es una de las cualificaciones? Esto que estamos viendo, no codicioso de ganancias deshonestas. Si aquí vemos un hermano que quiere aprovecharse y quiere de alguna manera ganar dinero como sea, luego lo vamos a correr. ¿Sí o no? Sí, porque, amado hermano, es clara la escritura. Mira, ahí está en Primera de Timoteo 3, vaya usted a Primera de Timoteo. Ahora que ordenemos pastores, o pastor o pastores, yo no sé, ustedes van a decidir, y yo también, porque también soy parte de la iglesia, todos vamos a decidir a quién vamos a ordenar como pastor o pastores, teniendo cuidado de estas cualificaciones, hermano. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? ¿O cuánto voy? Ya estoy cerrando. ¿Ya lo tiene? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, o sea, ser pastor, buena obra desea, ¿verdad? Que es algo bueno querer servirle al Señor. Pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vea lo importante, apto para enseñar, que predique la sana doctrina, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de acuerdo al tema. ¿Sí lo ve usted, amado hermano? No codicioso de qué? De ganancias deshonestas. O sea, un pastor tiene que estar sujeto a un salario, donde pueda sustentar a su familia. ¿Sí está de acuerdo con eso o no está de acuerdo? ¿Dónde lo dice? Ahí vamos rápidamente, Mateo 10:5. Allá afuera, ¿cómo se expresan de un pastor, hermano, la gente que no conoce? ¿Qué creen que dicen de mí? Que yo tengo esta casa y mi trabajo porque le he robado a la iglesia.
Gracias a Dios que yo lo tenía antes de hacer la iglesia. Sí sabe usted, ¿no? Que yo lo tenía antes de hacer la iglesia, si no, pero la gente piensa, bueno, y es que sí tienen razón con muchos pastores. Muchos pastores sí se han enriquecido, hermano. Mire, aquí Cristo manda a predicar a sus apóstoles, les manda ahí a predicar. En el 7 para avanzar dice, yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste. ¿Qué les dice, hermano? ¿Qué les da a entender con eso? Que no vayan a cobrar. Un pastor no debe de poner él su salario y decir, miren, si quieren que yo los pastoree me tienen que dar tanto al mes. No, amado hermano. Ustedes son los que tienen que decir más o menos cuánto es necesario darle al pastor para que él sustente a su familia o a los pastores. Dice ahí, no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. A ver, ¿de qué es digno el pastor, hermano? De un salario. ¿Lo quiere ver más claro? Vamos ahí a ver 1 Corintios 9:13. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio. ¿Qué, hermano? Que vivan del evangelio. ¿Sabe que hay gente que piensa que un pastor es un flojonazo? Así piensan de un pastor. Ese pastor ya no trabaja, es un flojonazo y le están dando ahí la iglesia, se está enriqueciendo de la iglesia. Hermano, la predicación y enseñanza de la palabra es un trabajo. A ver, ¿qué es la predicación de la palabra? Es un trabajo. ¿Dónde lo dice? Primera de Timoteo 5:17. Por si hay alguien aquí que pensaba eso, ya de pensar que el pastor se está rascando la panza todo el día. ¿Lo tiene, hermano? Los ancianos, que son los pastores, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa ese doble honor, hermano? Siga leyendo, acuérdese que la respuesta está ahí. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. A ver, ¿qué es predicar y enseñar? ¿Sabe cuántas horas nos toma estudiar cada tema, hermano? Horas, orando, estudiando, leyendo, oyendo comentarios, predicaciones, para poder hacer un tema. Diario, hermano. ¿Es trabajo o no es trabajo? Pues la escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de qué, hermano. Ahora, ¿cuánto sería el salario justo para un pastor? Lo necesario. Ahora que ordenemos pastores, también vamos a establecer eso. ¿Con cuánto podría vivir una persona con su familia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? No una vida de lujo, hermano, para lo necesario. Usted tiene familia, ¿no? Usted sabe cuánto gasta en su familia por semana, ¿no? Más o menos, ¿no? Tenemos una idea de cuánto podríamos darle a un pastor o a los hermanos que están predicando la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí lo vamos a hacer, amén. Váyase rápidamente a Mateo 21. ¿Ya vio lo grave que estaban haciendo aquí los líderes religiosos entonces, amado hermano? ¿En qué convirtieron la casa del Señor? Cueva de ladrones. Nosotros vamos a tener celo por la casa del Señor, amado hermano. Vamos a cuidar la casa del Señor que es santa, su evangelio, su iglesia. Dice ahí, y vinieron a él, a Cristo en el templo. ¿Qué vinieron, hermano? ¿Y qué hizo Cristo? Los sanó. ¿Cuánto les cobró? Nada. Gratis. Porque Él, ¿cómo nos salvó? Por gracia.
Pero los principales sacerdotes y los escribas, ponga atención, los líderes que estaban haciendo negocio, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, vean, había jóvenes que estaban alabando al Señor, Hosana al Hijo de David. ¿Qué hicieron los líderes religiosos? Se enojaron, hermano. ¿Por qué los muchachos estaban alabando a Cristo? Porque Jesús es el Señor, hermano, es el Mesías. Y le dijeron los líderes, ¿oyes lo que estos dicen? ¿Qué les contesta Jesús, hermano? Sí, nunca leíste. A ver, ¿dónde estaba el problema de estos líderes religiosos? No leían las escrituras, hermano. ¿Qué estaba escrito? ¿Por qué los jóvenes estaban alabando a Cristo? ¿Qué estaba escrito en el Salmo 8:2? No lo vaya a buscar, ahí está. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el problema entonces, amado hermano? En ignorar la palabra de Dios. Dile que está a tu lado, tú ya no estás ignorante. Si al rato te atreves a ir a trabajar, ya fuiste avisado.